Y bueno, entonces iniciamos. Bienvenido a la audiencia, bienvenido a esta pequeña charla, porque esto va a ser una pequeña charla que vamos a tener hoy y será un tema bastante interesante. El tema es, ¿está YouTube en comunión con aquellos que mueven los hilos, ocultando o silenciando las otras plataformas de video y de streaming? Para eso estoy acá con el amigo Eric, del lado oscuro de la Matrix, que él tiene mucho más conocimientos que yo acerca de este tipo de temas. Bienvenido, amigo Eric. Gracias por la invitación, amigo Mr. Rowe. Gracias por invitarme a tu canal y bueno, vamos a hablar sobre la conspiración de YouTube y otras plataformas de video. Sí, pues es un tema bastante picante. A lo mejor al canal, a la plataforma no le guste, a YouTube. No, a YouTube no le gustan estos temas. Sí, Sí, porque investigando, con este tema, ¿verdad? De la conspiración entre YouTube y otras plataformas, ellos en su algoritmo, eh, tienen esas palabras así clave, BitChute, Rumble, Twitch y otras plataformas para que esto YouTube los desmonetice o no tengan vistas, pues. sí, oculta y no promociona esos videos cuando mencionan esas palabras, sí es cierto. Sí. Pero antes de iniciar, amigo Eric, ¿por qué no te presentas? Muchos de la audiencia de mi canal, más que todo, pues sí han visto algunas colaboraciones que hemos hecho, pero para aquellos nuevos que se están integrando, que se están suscribiendo, para que te conozcan, da tus redes y eso para que sepan dónde conseguirte. Vale, bueno, tengo un canal de YouTube que se llama Lado Oscuro de la Matrix. Tratamos temas pues de referente a conspiraciones, ovnis, falsas banderas, una serie de cosas, pues, y una vez más que otro, algún video de misterio, de terror. Bueno, y sean bienvenidos a mi canal y gracias por la invitación. Mis redes sociales, bueno, estoy en Twitter sí, un grupo que tenemos ahí en Facebook, en Telegram y en WhatsApp también. Y los invito pues para que se unan al canal y le hagan un seguimiento a los videos que tengo allí. Ok, entonces ya todos saben, pueden encontrar al amigo Eric en YouTube, en Facebook y en Twitter, lo que ahora es X. X. Y bueno, amigo, entonces sí, empezamos. Mira, como te digo, todo esto empezó por un correo que a mí me llegó. Un correo que a mí me llegó, bueno, aquellos que están en mi canal desde hace tiempo saben que yo siempre he buscado alternativas a YouTube, porque en mis inicios yo quería hacer creepypastas, pero bastante gore, con imágenes muy explícitas y eso. Yo recuerdo que hice un tema sobre las damas de Consuelo. No sé si tú conoces un poco sobre ese tema, amigo Eric, que eran Sí. en la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón invade parte de China y pues a las mujeres pues, le hacían barbaridades y hablé sobre eso y ahí empezó YouTube a darme ciertas recomendaciones, que esos temas no eran buenos. Eh, Luego hice una creepypasta tampoco y a partir de ahí empecé a buscar otras alternativas. Y en estos momentos hace ya algunos meses abrí una cuenta en Rumble y me llegó un correo bastante extraño. Y yo dije, no, le tengo que decir al amigo Eric porque él conoce de estos temas y él sabe de eso. Y el correo, bueno, lo voy a leer más adelante, pero vamos a empezar primero. ¿Cómo funcionan este tipo de plataformas de streaming y de videos? Amigo Eric, corrígeme si me equivoco o estoy errado en algunas cosas. Tiene como base principal estas plataformas la subida de contenido, el almacenamiento, reproducción, interacción y monetización. ¿Es correcto, amigo Eric? Sí, lo que llaman el algoritmo. El algoritmo, sí. Ellos, bueno, generalmente estas plataformas uno sube el contenido, ellos se almacenan en un servidor,
pues ya aquel que esté interesado en esos temas, pues lo busca, reproduce, interactúa con el video y la monetización ya es de parte del que crea el contenido. Sí, es correcto. Sí, entonces este es el funcionamiento de estas plataformas. Amigo, ¿tú tienes alguna información si antes de YouTube había una plataforma de videos? ¿Había, no sé, algo que funcionara parecido? Mira, vamos a decir que YouTube fue el precursor de todo esto del streaming. Fueron los que innovaron, pues. Hay una plataforma que cuando comencé YouTube también me pasó lo mismo, pues. Saqué videos así de muy, como tú dices, muy explícitos y me los desmonetizaban. O tampoco sabía muy bien la política de YouTube y también estaban con la cuestión de la copyright y todo lo demás. Hay una plataforma que me suscribí, o sea, primero entré a YouTube y después abrí otro canal, se llama Dailymotion, Ah, sí, que Dailymotion, sí, sí. sí, que es de francesa, la plataforma es de Francia. Y he publicado, o sea, los videos que he publicado en YouTube, algunos los he publicado allí también, pero hay una cierta cuestión extraña, ¿no? Tú buscas ahí en YouTube, Google, perdón, busca, por decir algún video que tengo, el MH370, que es uno de los videos más vistos, Sí, y yo publiqué ese mismo video en Dailymotion y en otras plataformas, y nada más me sale YouTube, o sea, no me recomiendan Dailymotion y otras plataformas, o sea, YouTube. Entonces tú buscas, o sea, sigue buscando en la lista que ellos te ofrecen, pues en Google, y no te aparece ni Dailymotion, y también tengo otro canal que abrí que es BitChute, tampoco me aparece, o sea, solamente en YouTube. Y si acaso, porque tengo que especificar MH370, al lado oscuro de la matriz. sí, Y y es que de eso es que se trata este video. O sea, pareciera como si alguien o algo, o no sé si es la misma compañía de YouTube, hace que las otras plataformas, o sea, estén ocultas, como que desaparezcan. Tú buscas en cualquier servidor, en cualquier buscador, puede ser Google, puede ser de Brave o Brave, el de la carita de león, o en Yahoo, que también tiene un buscador, y siempre te van a salir son videos y recomendaciones de YouTube. Pero sí, uno se pregunta, ¿por qué? Si hay otras plataformas. Está el que tú dices, Dailymotion, está Odyssey, está Rumble, está CosTV. Ahí hay varias plataformas que también tienen videos, que también hay creadores de contenido que suben y sus videos son exitosos, o sea, tienen vistas y son hasta mejores porque en YouTube tienen que hablar así como tipo Disney, suavizar la cuestión para que YouTube no monetice. En cambio, en las otras plataformas hablan de manera directa, lo abierta, que sí, en realidad es. Y no, claro. no, en esos buscadores solamente el 99% de los resultados te va a llevar a YouTube. Sí. Y no sé si te has dado cuenta que Google es dueño de YouTube también. Sí, 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 creo que lo compró como en el 2006, ¿no? Algo así. algo así. Y Sí, las demás plataformas están desligadas o sea, son como independientes. O sea, no son directamente de Google. Y me parece que por ahí van los tiros, pues, o sea, no están ligadas directamente con Google. Por eso es que la desplaza, pues, o sea, como no están directamente con ellos, a ellos no les conviene en plataformas independientes, pues. Este, sí. Pero es extraño, ¿no, amigo Eri? O sea, si no estás con YouTube, o sea, simplemente estás prácticamente relegado a casi prácticamente que venga el Espíritu Santo a que logren encontrar esa plataforma, porque si tú no especificas, no te va a salir. no sale. Y bueno, y a raíz de eso de YouTube he descubierto otras plataformas que en mi vida, o sea,
pensaba encontrar. Por eso, por ejemplo, la que tú me recomendaste, una Odyssey, Cos TV, que fue por casualidad que la encontré así también, que era para subir videos. Hay una plataforma rusa también que se llama Rustube, como crees. Ah, sí, sí, Este, sí, creo que tú me mencionaste una vez sobre esa sí, aplicación. tengo videos Eh, ahí subidos también. Está BitChute. Bichut sabe que me pasó un caso, no un caso, sino ¿cómo te digo yo? Un comentario que estaba chateando o sea, la chama estaba en vivo, que es en Twitch. Ella tiene un canal de misterio también, entonces digo, vamos a pasarnos a Twitch porque tampoco o sea, YouTube también la desplazaba también. Y yo le dije, mira, pero sube los videos a Bichut. Entonces me dijo, todavía recuerdo las palabras que me dijo, me lo dijo así, pero así como que me la lanzó y se olvidó el tema. O sea, como había mucho interactuando con ella, me dijo que Bichute no era muy recomendable para YouTube porque YouTube te baneaba el canal. Ah, sí. Sí, baneaba el canal, o sea, como que lo restringía, pues. Y me he dado cuenta que está pasando eso con mi canal, porque hay varios videos y coloco si quieres ver el video completo, míralo en Bichute, en Bichute. Entonces ya mi canal ya está como que baneado ya por eso, porque le digo esa palabra, Bichute. Y Bichute no es bueno, no está muy bien visto por YouTube, porque ellos tratan temas muy más conspirativos, más fuera de la política de ellos, pues. No se censuran nada. Ah, mira eso. Entonces, ese es el problema que tenemos nosotros en nuestras vistas, Sí, amigo Eric, porque sí, siempre hemos hablado de eso, de que por qué hay canales que apenas abren, suben uno o dos videos y ya en un momentico tienen, no sé, 10.000, 20.000 visitas y nosotros subimos videos y si acaso llegan a las 1.000 y demoran semanas para llegar a las 1.000 visitas. Y claro, sí, porque es que nosotros siempre estamos buscando pues otras alternativas. Y claro. como las mencionamos, porque yo también hago eso, amigo Eri, yo también cuando subo un video, al final recomiendo que vayan a ver también otras plataformas. Y entonces también debe ser que yo estoy pues baneado por ese Sí. lado. Ellos le dicen Shadowban, ¿no? Creo que escondido bajo la sombra, algo así. Sí, sí, algo así. Sí, entonces mi canal está prácticamente vetado porque más bien llegué a este límite de 19.700. Tenía Oye, sí, 19.700. sí, yo me he dado cuenta de eso. ¿Qué está pasando ahí con tu canal? Pareces como si Mira, estuviera perdiendo suscriptores, ¿verdad? está perdiendo suscriptores bastante y ya los videos míos no se están viendo como antes. Y entonces los últimos videos que yo he subido a YouTube y los subo a Bichute, en Bichute tiene más vistas. Los videos que he subido a YouTube los tienen más en Bichute. O sea, Imagínate, sí. sí, por ejemplo, subí no hace mucho el de Iniciativa 2045. El video no ha pasado, creo que no ha llegado ni a 80 vistas. En cambio, en Bichute ya lleva como 100 y pico, 140 acabo de ver ahorita. Y Y así muchos fíjate, videos, sí. y más o menos cuántos suscriptores o seguidores tienes en BitChute. Imagina, tengo 31. Ajá, y en YouTube tienes casi 20.000, ¿verdad? Casi, tenía casi, ahora como que menos, o sea, cuando tenía 19.700, ahora tengo 19.500. O sea, Imagínate, y apenas 80 vistas y es un video muy bueno que se los recomiendo a sí, todos, amigos, porque y habla allí de un tema que está en la actualidad y parece como que no, ese tema como que una de dos, o no quieren hablar de él o se hacen los locos. sí, y así muchos videos, los últimos videos están por el piso. Y no es que tengan muy mala edición, mala locución, yo trato de hacer los videos como bien, pues bien, con buena edición, buena música, y que va, o sea, no No, y sé, das la información de manera directa, sin sí, rodeos, sin nada, y que de manera también fácil, que la gente lo pueda entender. claro. Y yo me he dado cuenta que muchos canales de que tratan, o sea, temáticas así como el mío, están por el piso también. O sea, Sí, llega, por ejemplo, esta muchacha que te digo, su canal se llama No Tan Lejos,
de español. Y la chama llegó o sea, llegó a los 100.000, llegó a los 120.000 suscriptores y de ahí no ha pasado. Tal caso también de otra youtuber también que se llama Enigma, tiene muy buenos videos también y sus suscriptores llegó hasta 15.000 suscriptores y de ahí no sube. Igual caso como ahí, el mismo Iván Martínez. Tú ves tiene 1 millón y pico y él tiene tiempo ya y no ha pasado esa línea tampoco. Igual que Y JL. Fon Ramos Ajá, también se estuvo quejando la otra vez por eso, porque sí, no subía, o sea, él decía que aparte de no subir en suscriptores, sus videos cada vez que subía uno era el menos visto del anterior. Se estaba sí, quejando mucho por eso. sí. Y él sube buenos videos también. Y Sí, es, como quien dice, un duro en YouTube. Y creo que le hackearon, le hackearon el canal que tuvo un tiempo, creo que lo recuperó. Le sí, hackearon, sí. él tuvo muchos problemas con eso. Sí, La verdad es que, como te digo, pareciera que hay como alguien que está moviendo los hilos para no sé, para que no se hablen de estos temas y sí, que aquellos que hablan esos temas los están silenciando. Y estas sí. plataformas que intentan al menos dar la libertad de expresión, entonces las ocultan, las silencian, las dejan así a un lado y entonces uno no haya que hacer. Los que, más que todo tú que hablas de conspiraciones, me imagino que debes de estar como entre la espada y la pared, decir, oye, ¿qué hago? Entonces, ¿qué tema tengo que hablar para poder que me vean? Sí, entonces ya desmotiva porque uno se sacrifica haciendo los videos, investiga, hace una buena investigación y tal, y que no se vean, bueno, eso es deprimente. Entonces, Sí, pero sí. bueno, ahí vamos, en pie de lucha, como dicen por ahí. Sí, bueno, como decimos los venezolanos, guapeando. Sí, entonces dicen que, o sea, que posiblemente castigue porque no subas contenido. Pero haciendo esta investigación de lo que estamos hablando hoy, me di cuenta porque era una de las causas eso, que nosotros mismos nos estamos, como quien dice, nos estamos tirando la soga al cuello porque hablamos de estas plataformas como Bichute, bien sea Bichute, Twitch, ¿ves? Este, Odyssey, Cos TV, son plataformas que no le dan, no simpatizan con YouTube. No simpatizan y por eso es que me di cuenta por eso, porque lo que estaba investigando me dijeron eso. Decía eso, que esas plataformas, el algoritmo lo programan para que no vean ese tipo de plataformas, pues lo censuran. Bueno, ya que tú también has estado en varias plataformas, amigo Eric, ¿cuál crees tú que es la mejor plataforma? O sea, de De todas las que todas, has entrado, ¿cuál crees tú que es la mejor? Donde mira, yo puedes subir tú. por el momento en Bichute. Bichute, o sea, no tengo muchos suscriptores ahí, no tengo, solamente tengo 31. Pero ven más los videos, pues se ve que la gente le interesan los videos más que Yo también pienso que es BitChute la mejor plataforma. Yo he estado en Rumble, en BitMe. BitMe ya desapareció. Más adelante vamos a contar la historia de BitMe. En Odyssey ambos tenemos canales, tanto el amigo Eric como mi persona. Tenemos canales allí en Odyssey. Pero sí, me parece que BitChute es de todas, es la mejor porque el algoritmo como que sí está a favor del creador de contenido. sí. Sí, imagínate, no sabía que existía esa Bitme. Sí, Y sí. Bueno, cuando al principio de este video que te dije que mis inicios fueron así, tipo gore y eso, y estuve buscando otras alternativas, con la primera que me conseguí fue con Bitme. Y, y bueno, lo que le pasó a Bitme, pues sí, fue bastante desmotivante, ¿no? Muchos creadores de contenidos estaban emocionados con esa plataforma porque parecía que le iba a hacer una dura guerra a YouTube, pues que le iba a dar bastante competencia. Pero no, nada, nada. No sé, algo ocurrió allí que empezaron a bajar
lo que fue más que todo por los servidores. Ellos no tenían dónde almacenar la gran cantidad porque hubo una migración masiva para allá. Muchos youtubers se fueron para Bitme, porque en esos tiempos fue cuando empezó lo de las 4.000 horas, lo de los 1.000 suscriptores para monetizar, cuando empezó a ser más fuerte lo del copyright. Y que ahora que era lo otro así que hicieron sobre... bueno, no recuerdo qué era, pero más que todo era eso, lo de las 4.000 horas, mucha gente se desanimó y empezaron a buscar otras alternativas. Y nos encontramos con Bitme. Esta plataforma inició en el 2014. En el 2014 se lanzó esa plataforma. Era como una especie de unión o de fusión entre YouTube, más o menos así, entre YouTube y Reddit. Era más o menos así como eso. Y más o menos en el 2015, un año después, primero no se llamaba Bitme, no recuerdo el nombre que tenía, pero en el 2015, sí, el 2015 ellos compraron el dominio y se empezó a llamar así Bitme. Ahí fue cuando yo lo conocí, cuando conocí esa plataforma. Y mira, bárbaro, allí, por ejemplo, cuando yo llegué a los 100 suscriptores, inmediatamente Bitme me colocó no sé si te has dado cuenta de un chulito que sale al lado del nombre del canal de uno, que es como una verificación. Eso lo tiene, creo que lo tiene YouTube, creo que lo tiene X, Twitter. Hay varias plataformas que tienen ese chulito. Bitme lo daba la verificación cuando tú llegabas a los 100 suscriptores. Empezabas a monetizar desde el primer video. Empezabas a monetizar. La manera de pago era por PayPal y por Western Union. Igual, ellos te enviaban el pago cuando llegabas a los 100 dólares. Las estadísticas también muy parecido a YouTube en ese sentido. Tú podías ver estadísticas. Y lo que a mí me gustaba de eso es que siempre te enviaban correos y te decían, la tendencia de esta semana es tal, anímate a hablar sobre este tema, pues porque es la tendencia. O sea, ellos te decían qué era lo que más se estaba viendo en la plataforma, pues qué era lo que más estaba buscando la gente. Y allí pues tú veías si hablabas de eso o no. Claro. Sí, es lamentable. Y esa plataforma no existe ya, ¿no? No, mira, en el 1 de diciembre del 2017, esa plataforma envió un correo a todos los que estaban allí, los creadores de contenido, los que tenían canales allí, enviaron un correo diciendo de que era muy, muy complicado seguir, porque primero por los servidores, de que eran tantos los videos que le estaban llegando que no se daba abasto. Y entonces estaban buscando por otros lados, con gobiernos y eso, para que invirtieran en la plataforma y no, le dieron la espalda. Aparte de eso, pues Google y YouTube, al ver que le estaba haciendo competencia, empezaron también a tener así como ciertos recelos con ellos y hubo una fuga de anunciantes. Empezaron también a salírsele muchos anunciantes. No sé por qué, no sé qué fue lo que pasó allí. Lo cierto es que se le empezaron a ir anunciantes, aparte de los problemas que tenían, pues de los servidores, pues se desanimaron y tuvieron que cerrar. Eso fue en el 2017. Lamentable, sí. Sí, bastante lamentable. Y era muy buena, como te digo, muy buena. O sea, sus inicios eran buenos. Le animaban mucho al creador de contenido. Siempre te estaban recomendando, como te digo, lo que eran las tendencias. Y lo bueno de eso es que es lo que veo yo el problema de ahora de Rumble, que es la otra plataforma que estoy, de que tú vas allá y la mayoría de los canales son en inglés. En cambio en Bitme, como hubo una fuga, una migración masiva, muchos mexicanos, creadores de contenido de España, de Argentina, de acá de Colombia, se pasaron para allá y había, o sea, tú buscabas canales en español y habían canales en español. Ya. Sí, tremendo eso, ¿no? Igual que en Bichute también, una vez me pasaron un correo también, así como me comentaste tú, que también tenía un problema de
como creo que lo estaban demandando o algo así, o no tenían los fondos, le estaban pidiendo ayuda para seguir, ¿cómo es? Costeando los servidores, algo así, hace como un par de años, pero creo que solucionaron eso. Y eso no pasa nada más en YouTube también pasa en las redes sociales. Por ejemplo, Facebook tiene un monopolio también con eso. Hay muchas redes sociales, pero se desconocen también. Hay una que se llama Amino creo que Ajá. uno publica videos de YouTube también allí. Está una que se llama Rabbit también. Y Sí, es cierto. sí, son Rabbit sí la redes, conozco. sí, son redes sociales y como te das cuenta, muchos no la conocen, así como esa hay muchas. Entonces la principal es Facebook, así como los buscadores también. Google es el principal buscador que hay en Internet. Y aparte de Google está Mozilla, que es el mismo Firefox, Ujú. Yandex, Opera y Bing, que es de Microsoft. Pero la que tiene el monopolio es Google. Tanto es el monopolio que tiene Google y YouTube que los teléfonos, la mayoría de los teléfonos, no voy a decir la mayoría, todos los teléfonos funcionan con Android. ¿Y Android es de quién es? De Google. De Google, Sí, imagínate, entonces sí. ellos tienen el poder mundial. Si ellos les da la gana de bloquearte un teléfono o dejar el internet a nivel mundial, lo harían. Porque ellos tienen el poder. Ellos controlan todo. Entonces, imagínate, es como un gigante, Goliat contra David. Contra David, sí. Sí, Es entonces es un bastante. monstruo, un monstruo. Yo me imagino que ellos, cuando están así en reuniones, estas plataformas pensarán cómo, o sea, cómo hacemos para, no sé, para al menos que nos vean, al menos para tratar de hacerle competencia a YouTube, pero me imagino que por todos los caminos que agarren se sienten bloqueados, están bloqueados, porque es que el poderío de Google es tremendo, es tremendo. Es tremendo, sí. Ellos tienen el control a nivel mundial, ellos controlan. Ponte a pensar, controlan todo. Entonces, como te digo, hay otras plataformas, otros buscadores, y la mayoría no los conocemos. Hay uno que se llama DuckDuckGo, que es un patico, de un pato, Ajá. que la navegación es anónima. Y ellos siempre te garantizan el anonimato, o sea, que puedes navegar libremente, no te rastrea, y por ahí se busca mucha información que no aparece en Google, que está censurada, lo buscas por ahí. Ah, O, imagínate. sí, DuckDuckGo, o sea, es algo así, que que es como un patico que tiene, y tiene mucha, o sea, información que tú buscas en Google, no la encuentras. Y si lo buscas por ahí, por esa plataforma, la encuentras y puedes encontrar muchas cosas más. Igual que otras plataformas, por ejemplo, la plataforma rusa Yandex también. Claro, ahí te sale en ruso, pero colocas un traductor y te sale bastante información oculta, porque tú estás buscando que no la encuentras por ningún lado y la encuentras por ahí. Porque Sí, Google censura mucho. sí, tú me has mencionado mucho esa página. Sí, yo porque me ando metido mucho en redes rusas. Sí. Sí, sí, yo Sí. me he dado cuenta. Bueno, creo que el, bueno, no estoy seguro, ¿no? El logo que tú tienes en tu canal como que tiene letras rusas, ¿no? Algo así. O, Eh, ¿Cuál es el logo nuevo que tiene? no, el canal de Ruso, WhatsApp, ¿no? el Ah, grupo. Bueno, sí, yo creo que es un canal que tienes en WhatsApp. Creo, no, ajá, no, como que estuve sí, viendo. sí. Lo puse de nombre ruso también. Sí. Sí, sí, sí. Sí, pues sí. Y otra cosa, no sé si te has dado cuenta que los canales que más surgen en YouTube, claro, no es por desprestigiar tampoco, pero yo lo veo así, más que todos los canales de las mujeres, ¿verdad? Ah, sí, Que se ponen con cosas, o sea, ropa muy abierta, ¿eh? Entonces son las que más tienen auge, pues son las que más tienen vista. Y igual que videos, qué sé yo, videos que no te dejan de cosas
por decir algo, que vamos a hacer ¿cómo es que llama? Un challenger, ¿no? Challenger, sí. Ajá, que tú ves que son cosas estúpidas y tienen bastante vista, o sea, tienen bastante like, y llegan inclusive hasta pasan el límite. O sea, que hay Y, canales que tú que no tienen, o sea, no tienen, llevan un mensaje, sino y tienen más monetización que uno, tienen más vista, pues. y yo digo que son esos videos, ¿no? Lo que tienen así a la gente, ¿no? No piensan, no leen, no buscan información por otro lado, sino que se confían es en lo que dice el TikToker, en lo que dice eh, tal creador de contenido, que lo que hace es puros bailecitos o puras cosas así raras. Sí, igual que en TikTok también. TikTok tú pones a ver y tú vas pasando los reels que llaman. Yo casi no veo TikTok y Yo son no tengo. puras cosas estúpidas también, o sea, y muy pocos los videos que tú ves así que te dejan algo, pero la mayoría son así loqueras, pues, y tienen bastantes vistas, son hasta influencers. Y otro detalle también que se me había pasado, menos mal que mencioné el dato de TikTok, que la gente ya no ve videos largos, o sea, tú ves, o sea, Mm, quieres la información ya, o sea, que no pase de 1 minuto, 30 segundos, ya quieres la información ya. Eso es lo que también está pasando con YouTube también, digo, la gente, y no por solamente con los videos, amigo Eric, bueno, tú sabes que yo más o menos, pues, conozco así de música, toco guitarra y eso, y en la música es lo mismo. sí, Antes la música hacía un intro, sonaban los instrumentos, había un pequeño intro, ahora no, ahora la música entra de una. Eso sí, es empezando y en el segundo número 2 de la canción ya está cantando el vocalista. Entonces, no solamente es con esto, sino que la gente quiere como ver ya resultados rápidos de una, ya sí, dame lo que me vas a entregar y ya. sí, entonces ya a la gente no le gustan videos largos, o sea, un video largo ya, de que pase más de 2 minutos, ya es un video largo, ya no, yo me Sí, ya aburro, para qué. quiero buscar otro video rápido, quiero otra Sí. información rápida. Sí, Y claro, y el problema de, por ejemplo, tus videos es que en 2 minutos no puedes decir lo que tienes que decir, o sea, tienes que no, extenderte y explicar bien sobre lo que está ocurriendo en el mundo. claro, yo puedo agarrar un video de eso, o sea, yo puedo decir cualquier disparate ahí, y qué sé yo, y una mentira y de repente lo ven, y, qué bonito video, qué tal, y se lo creen, pero no me gusta esa, esa directriz, o sea, me gusta investigar lo que hago, verificar y le digo a la gente, saquen ustedes sus propias conclusiones, lean, investiguen y tal, porque la mayoría de los videos así son falsos. Son falsos Sí, y que tú dices, por ejemplo, un experimento ahí de que me ha pasado, que tú ves que no, energía infinita, y te pones con dos imanes y tal, y empiezas a hacer, o buscaban con dos imanes, y vamos a generar energía libre, y que va, es una gran mentira. Entonces siempre hay un youtuber que desmiente a falso. sí. Sí, o sea, estamos en un mundo así como que convulsionado, pues, o sea, ya la gente no lee, últimamente ya la gente no lee. Tú le dices una información a un muchacho, no, que tal cosa busca en tal libro. No, yo busco ni siquiera en YouTube, voy a buscar en TikTok. En TikTok. Sí, ahora es TikTok. Bueno, sí, es Sí, que tú le preguntas a un joven en estos momentos, a un adolescente, cuándo inició, por ejemplo, el conflicto, la Segunda Guerra Mundial, y no te sabe decir qué año, en qué año fue, no, no te no. sabe decir. O si no, dice, ven un momentico y lo busca inmediatamente, o por TikTok o por San Google, porque ya le dicen San Google. Sí, no, y imagínate ahora ya con la inteligencia artificial. Imagínate, con eso pues, Sí, sí, pero hay mucha gente que no sabe usar esas plataformas, porque si uno supiera el nivel, o sea, el grado de potencial que tiene un celular, el que lo sepa usar, mira, conquista el mundo. Porque con esto, con la inteligencia artificial, mira, yo te digo, yo estaba investigando bastante sobre la inteligencia artificial, he estado indagando, y mira, me da miedo la inteligencia artificial porque el que la sabe usar, ¿verdad?
Y el que sabe escudriñar la inteligencia artificial y sabe llegar a donde es, mira, es un arma letal. Un arma letal, Pod- el que la sabe usar es un arma. Te lo podríamos digo hacer porque un, sí, podríamos hacer un directo acerca de esto, sí, acerca de la inteligencia artificial y alargándonos sobre esto. Es sí, bastante interesante lo que estás diciendo, Eric. sí. Porque tú ves a X personas, no, me voy a comprar un celular. ¿Y qué usas en el celular? WhatsApp, Facebook, YouTube, TikTok. Más nada. Y más que Instagram. todo Instagram y algún jueguito que tal y ya, pero la mayoría de los chamos lo que usan puro juego. Que si Facebook, TikTok y WhatsApp. Más nada. Más nada, Pero cierto. sí, sí, porque imagínate, no, yo tengo una aplicación porque eh, mi área es la electrónica, ¿verdad? Y en el trabajo, yo, o sea, tengo aplicaciones aquí de electrónica y me dice, no, vamos a buscar el código de colores. Ah, ¿cómo lo busca? No sé, ¿qué tal? Oye, busca en el teléfono y tal, ahí está una aplicación y que te sale todas las formas. Ah, no sabía y tal. Ha pasado. Sí. Imagínate eso. Y bueno, amigo, en esto así que hemos estado hablando, entonces, ¿cuál crees tú que son las estrategias que usan, que usan eso, no sé, las élites o el mismo YouTube para silenciar las plataformas? ¿Qué crees tú que están usando ellos? Mira, yo creo que están Eh, usando, las tácticas para, como para, no sé, minimizar a esas otras plataformas. mira, tú sabes que, como te decía, vamos a ponerte el ejemplo de un océano, el océano, ¿Ok? ¿verdad? Un mar inmenso. Imagínate, de hecho, un vaso de agua, no un vaso de agua, como un cubo de agua, más o menos, y no vas a comparar un cubo de agua, ¿verdad? Con, con un océano, un mar inmenso. Así es Google, así es YouTube. Entonces, las plataformas que quieren entrar, empezando, por ejemplo, eh, Rumble, ¿no? Odyssey, Bichute, son plataformas pequeñas, pero están con ese monstruo ahí que no pueden surgir. Ellos están así no pueden avanzar, un techo ahí, está ahí, y tratan, no pueden, porque ellos los minimizan, pues. Si se encuentran con un muro que Claro, pareciera impenetrable, ¿no? Sí, sí puede sí. que tenga alguna falla o alguna manera de penetrarlo, pero hasta el Lo, momento ellos no consiguen cómo hacerlo. Lo que sí son como ellos son plataformas independientes, porque si, o sea, por decir algo, yo quiero hacer una plataforma de streaming que se llame Benecom. Benecom, o sea, un ejemplo, ¿no? Es una plataforma de streaming que transmite canales, o sea, vengan todos con mi plataforma de video, pero no van a surgir, o sea, porque si me tengo que aliar a Google. Mira, tengo que hacer un contrato para que ¿cómo me impulsen en su plataforma, que me metan en su estadística y tal. O sea Pero si que no, entonces el dominio te lo da Google. sí, prácticamente. Imagínate eso. Entonces es que no, o sea, Sí, es un monstruo. o Te sea pones que a la ver, cuestión no es así sencilla. O sea, Google está metido en todos lados. claro, porque si vas a meter, o sea, Benecom, vamos a seguir el ejemplo de Benecom, una Ok, que me la inventé yo. Hago mi plataforma y ya. Entonces, tengo que hacer los enlaces con Google para que el buscador me enseñarle a Google que yo estoy ahí. Mira, aquí estoy, mírame, mira, pongo un avisito aquí, avisos allá para que Google empiece a buscar. Mira, aquí está Venecom. Esta es una plataforma de Venezuela y ya. O sea, pero te ven cuánto, poquito, o sea, te promocionan poco. Tienen que pagar publicidad, para que surja, pues. Y si claro. no, hacer un contrato con una franquicia de Google para que la plataforma surja, pues. Es así. Wow. Sí. Te pones O sea que no, a analizar la cuestión y es así. o sea que no es fácil la cuestión. O sea, la tienen complicada.
Sí, por ejemplo, esta plataforma que me dijiste, Rumble, ¿no? No la conocía. Yo la conocí fue por ti, que me dijiste, mira, que tengo esta Bitmeo, la que cerraron, tampoco la conocía. BitMe, sí, Entonces, Bitme, bueno, sí. de Rumble yo la conocí por mi hermano, porque él como que ve un canal que, que habla sobre, a él le encanta mucho el fútbol y esto, y habla así, eh, por ejemplo, hay un juego entre, vamos a poner, Real Madrid y Barcelona. Entonces, este youtuber como que hace estadísticas, que no, va a ganar tal cosa por esto y por esto. O sea, eh, aquellos que les gusta el fútbol pues saben de eso. Claro. Y parece que este joven, ese youtuber tenía o abrió un canal allí en Rumble y estaba comentando eso, de que le iba mejor en Rumble, porque o sea, él domina el inglés y habla en inglés, pues. Entonces se abrió Claro. un canal allí en Rumble y empezó a subir los mismos videos, pero entonces él los traducía, o sea, lo único que cambiaba era el audio, le quitaba el audio en español y lo colocaba en inglés y lo subió a Rumble. Y le iba Claro. muy bien. Entonces mi hermano, como él sabe de que yo siempre estoy buscando otras alternativas, él me la recomendó hace como 6 meses más o menos. Ya. Y pues sí, yo abrí allí un canal. Tienes para abrir un canal y, la cuenta de eso, es algo raro allí porque son dos cosas diferentes. O sea, lo que es abrir, tienes como decir la cuenta de YouTube, por poner un ejemplo. Y aparte de eso, en YouTube allí puedes hacer artículos, escribir cosas así. Y aparte de eso, tienes allí mismo en esa plataforma abrirte un canal. No sé si me entiendes. Sí. Entonces, así es Rumble. Y pues yo, sí, lo hice. Empecé a subir videos y pues como es en español, pues sí, tengo muy pocas vistas, pero la plataforma se ve buena, se ve interesante. No es tan buena como BitChute, pero sí, o sea, tiene lo suyo, pues. Claro. Eh, y pues como te digo, ya te voy a decir, mira, ya había prometido de que iba a leer el correo y por esto fue que yo te contacté. Yo dije, no, yo tengo aquí que hablar con el amigo Eric porque él es el especialista en esto, él me tiene que decir qué es lo que está pasando. Sí. Y cuando yo leí el correo, mira, el correo me llegó el 6 de septiembre de este año, a las 4 de la tarde. Yo cuando lo vi que decía attack, no from SEO, yo dije attack, ya va, yo no sé mucho de inglés, pero esto significa ataque. Y SEO, ¿será que hicieron algo con el SEO de Rumble? Inmediatamente abrí el correo y pues le di al traductor y mira lo que dice. Te voy a leer el correo de manera textual. Dice, Ujú. la libertad de expresión bajo ataque está amenazada. Y dice, es una nota del director ejecutivo de Rumble. Estimados usuarios de Rumble, naturalmente no envío mensajes a nuestros usuarios por correo electrónico, pero se han cruzado líneas rojas, se han producido avances importantes en las plataformas de libertad de expresión y creo que es importante informar a todo el mundo lo que está sucediendo y de cómo se puede ayudar a Rumble y a otras plataformas. Rumble ya no está disponible para los ciudadanos de Brasil, que se suma a las filas de Francia, Rusia y China, según informe de los medios. Brasil ya no tiene el X de Elon Musk debido a ataques a la libertad de expresión por parte de Alexandre de Moreas, que es el juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil. Las potencias mundiales no quieren a Rumble, no quieren X, no quieren a Telegram, no quieren a Truth Social, quieren controlar la información, pero nuestra empresa no se lo permite. No hay ninguna otra manera, no hay otra gran empresa que luche por la libertad como nosotros. Lo hemos puesto todo en juego por ello, y el director ejecutivo de Telegram fue arrestado recientemente por ello. Los anunciantes, y ojo esto, mira, los anunciantes boicotean nuestras empresas para intentar recortar nuestro sustento económico, pero subestiman el apoyo que tenemos de la gente. La gente nos mantiene vivos y nos permite seguir adelante. Si quieres ayudarnos, pues ya ahí dice, únete a Rumble Premium. En esto puedes crecer lo suficiente, nos ayudarás a cambiar el juego
y a la lucha por la libertad de expresión. También te ofrecemos un descuento, tata. Atentamente, Chris Pavlovsky, presidente y director ejecutivo de Rumble. ¿Qué te parece? Sí, imagínate. Sí, ahí fue cuando yo dije, aquí se está moviendo algo, aquí se está cocinando algo turbio que yo no lo he escuchado en ningún otro canal, y de una vez pensé en ti. Yo dije, no, ya aquí Eric es el que tiene que decirme acerca de esto. Y pues no sabía Claro, que tú sí. también tenías información de que eso estaba pasando. O sea, tú ya sabías de que eso estaba pasando, imagínate tú. Sí, pero no sabía que a tal grado, pues te lo sabía, pero así, poco, pues, o sea, nunca quise indagar ese tema, porque era como algo que, vamos a decir que común, o sea, cuando hay una gran empresa así como Google, YouTube, te opacan las demás plataformas. Igual que mencionaste lo de Telegram, me hace colar a este señor de Assange, ¿no? De Wikileaks. ¿Cuál? Del dueño de Wikileaks, que también le hicieron Ajá, juicio, sí, sí, sí. y por eso también, pues por la libertad de expresión, y ve dónde está preso ahorita, y O hace sea que mucho, pues, entonces en estas plataformas no se puede decir la verdad porque empiezan a boicotear. sí, ¿A dónde vamos a llegar lamentablemente, entonces? ¿Qué puede hacer uno? lamentablemente así, o sea que a estas plataformas no le conviene mucho esa información, igual que cuando pasó con lo del bicho en el 2020, ¿sabes a lo que me refiero, no? Que tuvieron hacinados en cuarentena en nuestras casas. Ujú, Tampoco se sí, podía hablar bueno, se podía y eso hablar si del lo tema. mencionamos acá, ya el Sí, video está condenado. sí. Entonces, bueno, no quiero decir el nombre. Sí, se le dice bicho entonces. Se dice el bicho. Sí, y así muchas cosas que están pasando en YouTube, turbias, como dicen. Pero Pero bueno, aquí estamos. una cosa interesante de ese correo, amigo, no, o sea, no mencionan directamente a YouTube, sino que dicen los anunciantes. ¿No será que son ellos los que están moviendo los hilos? Y YouTube lo que hace es simplemente decirle sí a todo. Si el anunciante dice, no, de ahora en adelante yo no voy a invertir o no quiero que salga publicidad en videos de conspiración. Y Ajá, YouTube sí, inmediatamente oculta todos esos canales y bueno, no los desmonetiza, pero sí deja de promocionarlos. claro. Sí, es ¿No como, será eso? ¿No será eso lo que está sí, ocurriendo? sí, puede ser que tenga qué sé yo, un enlace con la mismo gigante Google y le diga, mire, no me promociones más esta plataforma, por decir algo, X anunciante, y te da una suma de dinero, no quiero que financies y ya, vente conmigo. No Mm, me financias estos productos, no me financias estos canales y ya, porque hablan de esto y esto. O sea, tienen sus políticas. Y si no, no te anuncio más en tu, amenazan al anunciante, pues me imagino que es algo así. Y si no lo sí. hacen, no te promocionan más tus productos en Google. Ah, bueno, sí, está bien, no voy a promocionar para Google, para YouTube. Sí, Imagínate, sí, es que es muy, muy turbio esto. sí. Y es que está ocurriendo en estos momentos. Y como te digo, o sea, yo no, hasta el momento, no he visto algún youtuber, ni del misterio, ni de conspiraciones, que esté hablando de este tema. O sea, Sí, hasta el momento creo que somos los primeros en hablar de esto, Eric. sí. Y bueno, esperemos que las personas vean este video, pues, que es bastante interesante. Sí, sí, que por cierto, bueno, si te está gustando el video, este pequeño directo, pues comenta y dinos qué piensas acerca de esto. Creo que al final tenemos algunas preguntitas allí, ¿verdad, Eric? Sí, Sí, sí. sí. Eh, ¿Hay algunos casos específicos? No sé, denuncias, acusaciones contra YouTube o algunas otras plataformas así. ¿Tienes información de eso, Eric? Sí, creo que estaba investigando en esto, sí, hay casos en que acusan pues a Google y más que todo a Google y a YouTube de que han sido
este, saboteadores pues de otras plataformas. Lo que pasa es que no está abriendo el enlace aquí, porque sí. Pero, o sea, ahí sí mencionan directamente porque aquí Rumble no menciona directamente a YouTube, sino menciona a los anunciantes, pero Claro, las acusaciones que tú dices sí lo hacen, o sea, sí mencionan, sí dicen, mira, sí, es Google el sí, que me está haciendo esto. sí, o sea, no, o sea, que dicen, pues, o sea, no directamente de otras plataformas, sino por decir algo, personas que han investigado, periodistas y tal, que han dicho, pues, que Google y YouTube sí tienen las manos metidas allí, pues. Ah, ya, ya. Sí, que son saboteadores, que boicotean, otras plataformas, pues. Y es por eso, pues, por la libertad de expresión, que hay temas que no les convienen que se hable, le sacan a las verdades, pues. De hecho, YouTube hace como 3 años leí por ahí, que dijeron que ya los canales de conspiración lo iban a banear, pues, por decir algo, que hablen sobre los viajes de la luna, que el hombre no fue a la luna y tal. Entonces, esos videos no los desmonetizan, pero sí los ocultan. Y Claro, le y es que ponen, ese es el y le, problema, que como uno entonces no tiene muchas vistas, se desmotiva y pues prácticamente deja de subir videos, porque uno dice, no, ¿para qué sí, voy a subir videos? Gastar horas, invertir horas en investigar y eso si no me van a ver. Y sí, debe ser complicado, bastante sí. complicado. Entonces, pues te ponen si publicas el video, te ponen un anuncio que dice, sale tu título, ¿no? Del título del video. El hombre no fue a la luna. Y abajo te dice de Wikipedia, contradicción, algo así. El hombre sí fue a la luna, por favor revise Wikipedia. O sea, es como una contradicción. Ah, eso sí No no sé lo si, sabía. ¿no te has dado cuenta? No, no me he dado cuenta, de verdad no. O sea que en la misma plataforma, como para desmentir lo que estás diciendo, aparece allí como una especie de banner, algo así. Hay un video en Wikipedia. Fue un avión que desapareció, o sea, como contradiciendo lo que yo digo en el video. Uh, No sé si te has dado cuenta de no, 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 esos la verdad detalles. no Sí, me he dado cuenta. sí, hay muchos videos de conspiración que hablan por decir algo. Área 51, también te dice Área 51, abajo te pone Wikipedia. Es un área supuestamente que existe, que tal, que podría ser ficción y tal. O sea, no le dan crédito a eso, pues. O sea, te desprestigian el video. Lo que tú dices, te lo desprestigian de una vez. Wow, mira Sí, eso. no te la Eh, eh, sabía. no, no me la sabía, no me la Sí, sabía. Bueno, es que por eso fue que te contacté. Yo dije, no, Eric es el especialista en esto y él es el que nos va a aclarar todo este asunto. O al menos, no, bueno, porque es que es tan turbio que uno no puede saber la realidad completa, pero al menos claro, dar sí. a conocerlo. Sí, o sea, uno saca las conclusiones, empieza a atacar y tal. Pero que te Sí. voy a decir, esto es así, 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 no te lo puedo decir porque no tengo la verdad absoluta tampoco. Y no creo que estas plataformas se dejen, o sea, dejen que uno investigue así tan fácilmente. Ellos deben de ocultar muchas cosas. Claro, sí. Mira, lo que estábamos hablando hace rato, mira, aquí dice, el 11 de enero del 2021, Rumble presentó una demanda de antimonopolio contra Google, aquí sí lo mencionan, por resultados de búsqueda, Sí. alegando daños que superan los 2.000 millones de dólares en la plataforma. Afirmó que Google manipula su algoritmo para favorecer a YouTube por encima de Rumble en sus resultados de búsqueda. Ah, viste, lo que estamos hablando. Alega además que esto reduce su audiencia y da como resultado menores ingresos publicitarios. O sea Sí, que sí han habido demandas. sí, esto es demasiado turbio, como dicen por ahí, ¿no? Sí, 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 no, y se está cocinando bajo perfil porque la verdad no se está hablando mucho de esto. Sí, y acuérdate que también está ahí, esas plataformas también la manejan la CIA, el FBI, es gubernamentales, pues. Claro, sí, sí, Y sí. sí, y ellos están involucrados mucho en eso, igual que las élites también.
todo eso tiene esas, las manos metidas allí, pues. Sí. Y, y has visto a otros youtubers quejándose de esto, hablando sobre, no sé, no sé, los recortes que le hace en la monetización YouTube, o Sí, no sé, bastante. denunciando alguna cosa, algo así que pase en las plataformas. Sí, por ejemplo, yo he escuchado las quejas. O sea, no somos los únicos, inclusive hasta los grandes youtubers, por ejemplo, hasta el mismo Dross. No sé Sí, si lo ves, que también le bajaron un video que estaba hablando sobre una sustancia prohibida, que el video es muy bueno, se lo quitaron y que el tipo salió hablando de que por qué le quitaron el video. Y imagínate, Dross tiene 20 millones de suscriptores, o sea, es uno de los duros de misterio de y tal. YouTube. Y estaba molesto diciendo, insultó a YouTube. ¿Cómo es posible que un youtuber famoso como él le hayan quitado un video así, así? Porque estaba hablando de una realidad, pues, de una realidad, y se lo quitaron sin previo aviso. A mí también me han quitado videos, igual que el mismo JL Ah, sí, de a JL sí, Mundo, sí he sabido yo que Mundo Desconocido, también me han quitado videos. A Iván Martínez, hasta el mismo Iván Martínez. Muchos youtubers que hablan de estos temas, los tienen trancados YouTube. O sea, que estos temas no son buen vistos para la plataforma. claro, y bueno, lo que estábamos diciendo anteriormente, si tú haces un video y hablas o recomiendas estas plataformas de las que estamos mencionando, BitChute, Rumble, Odyssey, también, o te quitan la monetización o simplemente te ocultan, o Sí, sea, no hay por dónde agarrarlas. sí. Pues sí, amigo, pues entonces ya estaríamos casi que llegando, ¿no?, a este tema. ¿Qué conclusiones se le podría dar? O si dijimos que teníamos preguntas para hacerle a la audiencia, a ver qué opinan ellos acerca de este tema. ¿Cuál serían, no sé, conclusiones o algo así, amigo Eric? Conclusiones. Bueno, una de las conclusiones. ¿A qué crees que está jugando YouTube? O sea, está jugando sucio para mantener su hegemonía. Otra pregunta que podríamos hacer a la audiencia: ¿has notado alguna diferencia en el tratamiento de contenido de YouTube frente a otras plataformas? ¿Qué tan importante crees que es la competencia en el mundo de los videos en línea? Estas serían las preguntas que se le darían a nuestros suscriptores. Sí, igual allí le hice una captura de pantalla y están las 3 preguntas que Eric le lanza a la audiencia. Vamos a compartir pantalla para que todos puedan leer las preguntas con calma y escribirlas en el comentario, Los en los comentarios. comentarios. Ya vamos a compartir pantalla. Aquí están las 3 preguntas. Las volvemos a leer, Eric. Sí. Este, ajá. ¿Crees que YouTube está jugando sucio para mantener su hegemonía? ¿Has notado alguna diferencia en el tratamiento de contenido de YouTube frente a otras plataformas? ¿Qué tan importante crees que es la competencia en el mundo de los videos en línea? Pues bien, Es- allí tienen 3 preguntas sí, que estamos formulando para que ustedes comenten y den sus, no sé, sus opiniones. Y bueno, ¿por qué no? Pueden hasta tener alguna, no solución, pero al menos, como decir, alguna idea de qué se podría hacer. De, por ejemplo, a Eric, el canal de él es de misterios, más que todo de conspiraciones, y como ya había mencionado, sus vistas se están viendo muy afectadas. Entonces, ¿quién quita? Y uno de ustedes, de los suscriptores de la audiencia, pues tenga al menos una idea de cómo hacer para ser más visto. Eh, ¿Tienes bueno, alguna otra cosa que decir, para Eric? concluir,
Sí, bueno, a la final la pregunta sigue en el aire. ¿Está YouTube utilizando su poder para aplastar a sus rivales o simplemente están mejorando su plataforma para atraer a más usuarios? Lo que sí es cierto es que hay muchas dudas y una creciente preocupación entre los creadores y usuarios sobre la transparencia y justicia en el espacio de los videos en línea. Esto, amigo, es solo el principio de lo que podría ser una larga batalla entre David y Goliat. Ujú. Y se resalta eso, una batalla entre David y Goliat. Ujú, Batalla que en estos momentos está perdiendo David. ujú. ¿O qué tú Right. piensas, Eric? Mira, habría que unirse todo, o sea, ser como una plataforma paralela a YouTube y a Google, como para hacer fuerza, pues. Pero es que las plataformas ya están. O sea, como nosotros dijimos hace rato, la mejor plataforma hasta el momento que le favorece mucho al creador de contenido, sea de misterio, sea de lo que sea, es BitChute. Sí, Sería interesante como, no sé, buscar una manera de que la gente haga como una emigración masiva para allá. Eh, y eso hace que al tener más canales, más contenido allá, yo creo que no se pueden hacer de la vista gorda. Bueno, es mi opinión. sí, sería cuestión de que todos los youtubers, como nosotros en este problema, se unan y nos vayamos a BitChute, o bien sea BitChute o Twitch, que Twitch O, también es una sí, plataforma sí, más Twitch también. fuerte. Bueno, no conozco muy bien esa plataforma, pero he escuchado que es muy buena y Sí, es pionera en el streaming. sí. La mayoría de los youtubers tienen sus canales allá, pero más que todo ahí transmiten en directo. En directo, sí. Sí, Y es a veces hasta mejor, ¿no? Porque uno tiene ese, como ese encuentro directo con el con, con, público. con el público, sí. Sí. Pues bueno, amigo Eri, interesante, ¿no? Este tema. Ya tenemos 1 hora y 3 minutos de video y a mí en lo particular me ha gustado mucho esta colaboración, hablar contigo de este tema, un tema que no está por allí sonando, está lo oculto, no sé si es que no se han dado cuenta o lo tienen así oculto para que nadie sepa. Y pues de verdad agradecido en tenerte acá, agradecido con tus palabras, con tu sabiduría, porque de verdad tienes muchos conocimientos acerca de estos temas. Y la verdad no sabía que tú ya tenías conocimiento acerca de esto. Sí, bueno, gracias por la invitación y bueno, los conocimientos que tengo son, bueno, de Me, aquí y de allá, sí, pero me gracias a imagino ti que, por, que tú eres como un ratón de laboratorio, estás todo el tiempo leyendo, sí, viendo, investigando por aquí. investigando. Sí, sí, Eh, bueno, perdón, no es ratón de laboratorio, es ratón de biblioteca. de ratón de biblioteca. Ratón de biblioteca, sí, sí. Sí, Eh, pero es bien, investigar de aquí y de allá, como me gustan mucho esos temas, sí. Pero gracias de verdad por la invitación y bueno, espero que sigamos haciendo más colaboraciones así, pues. Sí, sí, no, y tenemos uno pendiente. Tú me mencionaste algo sobre la inteligencia artificial Ujú, y sí, sí, te podemos abordar otro tema, otro directo en otra ocasión sobre eso, claro, porque tú sí, también tienes mucho conocimiento de eso. sí, de eso bastante. De eso sí Bueno, podemos hacer un video bien largo de eso. ok, entonces Sí, sí, quedamos también pendientes con eso y la audiencia, aquellos que estén interesados, vamos a estar informando sobre cuándo podemos subir ese video. Amigo Eric, repite tus redes sociales para que todos aquellos que interesados pues vayan a tu canal, se suscriban, puedan ver tus videos y se den cuenta de que los temas que tú hablas no son chistes, es lo que está pasando en este mundo, lo que está pasando en este momento. Amigo, bueno, gracias primero que nada, gracias por la invitación a tu canal. Bueno, les invito a mi canal, a mi pequeño canal, modestamente, el lado oscuro de la Matrix, que ya hablamos sobre temas de conspiración y misterio. Estamos en YouTube, BitChute también con el mismo nombre. La plataforma antes que era
Twitter, ahora es X, el lado Matrix tenemos ahí, tenemos Facebook también, un grupo. Y bueno, entren al canal y espero que les guste. Y si les gusta algún video, suscríbete y dejan algún comentario en mi canal. Y nuevamente, gracias por la invitación a tu canal, Mr. Robot. Gracias a ti, amigo, por haber participado y bueno, aguantarme esta horita. Vale, Y bueno, tranquilo. como decimos acá siempre en el canal, si te ha gustado, dale like, comparte y gracias por estar con nosotros. Se despide Mr. Robot. Vale, hasta luego, hasta la próxima.